Hola, ¿qué tal? Saludos. Es fin de semana y por supuesto, como es tradición, costumbre y es necesario, vamos a hablar del resumen analítico de lo más importante del periodo con Fernando Lozada, Deutsche Bank, desde Nueva York, a quien le agradezco su tiempo y su buena disposición. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. No. Alberto, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente. Parece que tendríamos ahí un cierto retraso en el sonido. Vamos a ver si puede salir esto bien. Bueno, a ver, esta semana, cifras de Estados Unidos, la economía. Ya sabemos de antemano que no fueron buenas las cifras económicas. Ahorita te voy a pedir que nos des un resumen de qué fue lo que pasó en Estados Unidos y la pregunta es si Estados Unidos está empezando a cobrar más importancia que Europa como preocupación. Yo creo que todavía no, aunque ciertamente esta fue una semana bien difícil, porque a las preocupaciones asociadas con Grecia y España se sumaron los números de la economía real de Estados Unidos que fueron decepcionantes. El viernes, por ejemplo, tuvimos los números de empleo en Estados Unidos que salieron bastante más flojos de lo que se esperaba. La proyección era que se iban a crear 150.000 nuevos puestos de trabajo en mayo, eh, que ya de por sí no era un número muy espectacular, Claro. pero la realidad es que se crearon solo 69.000. Y además, para colmo de males, se revisó a la baja la cifra de abril, de 115.000, si mal no recuerdo, a 77.000. Es decir, que si uno combina los números de abril y mayo, el efecto sorpresa negativa, por supuesto, fue de casi 120.000 empleos menos a los que el mercado esperaba. Además, toda la explicación de esta performance tan pobre fue que el sector privado no creó empleos, que ciertamente no es una buena noticia. Y como consecuencia de esto, obviamente, la tasa de desempleo volvió a subir. Y como te imaginarás, este anuncio no le cayó bien al mercado. En el mercado accionario, todos los índices principales se cayeron entre 2 y 3 puntos el viernes. El Dow Jones en este momento está apenas por arriba de los 12.000 puntos, lo que te indica que todas las ganancias del año ya se han evaporado. En un momento estábamos arriba en dos dígitos. Sin embargo, ahora estamos al mismo nivel de fines del año 2011. Ujú. ¿Qué es lo que, así de manera rapidita, qué es lo que está pasando, Fernando? Porque como tú lo acabas de decir, los números han sido peores a los esperados, es decir, que se esperaba otra cosa. Y también al final, a principios del año se esperaba otra cosa, no, esto no estaba pronosticado. ¿Dónde fue donde se nos volteó el barco? Bueno, en primer lugar, si tú recuerdas nuestras charlas previas en este mismo espacio, nosotros siempre dijimos que esta era una economía que marchaba en la dirección correcta, pero probablemente a una velocidad que a alguna gente la iba a decepcionar. Mm. Es decir, que eh, nosotros siempre tuvimos la idea de que estábamos recuperándonos, pero la recuperación no iba a ser un jardín de rosas y no iba a ser muy rápida. Así que hasta cierto punto yo te diría esto no es una gran sorpresa para nosotros, pero ciertamente a alguna gente en el mercado esto no le gusta y por eso la reacción en las bolsas. Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que de la misma manera que lo hablamos antes, en otras oportunidades, la economía norteamericana todavía no se, es una economía que todavía está golpeada y que como consecuencia de las crisis comenzaron en el año 2008 y siguieron continuando durante los últimos 2 o 3 años, eh, su capacidad de crecimiento es menor a la de la época de precrisis, porque todavía no se han resuelto los problemas de hoja de balance en el sector familias, en el sector financiero, etcétera. Y además de eso, el marco regulatorio ha cambiado. Entonces, la demanda de inversión no es lo que era entonces y la capacidad de crecer de esta economía tampoco va a ser lo que era entonces. La contracara de esto es que una economía que puede crecer a un ritmo menor al del pasado va a tener una tasa de desempleo de equilibrio que va a ser un poco más alta que la que era en el pasado. Probablemente no tan alta como la que tenemos hoy en día, pero creo que es improbable que volvamos a ver tasas de desempleo de 4 o 5% como teníamos antes de la crisis en un periodo muy cercano. Ya. Yo creo que eso es, in a nutshell, como se dice aquí, el core del problema. También déjame comentarte una cosa más. Eh, eh, yo creo que lo que también contribuyó a que el mercado se enojara este viernes es que en la primera parte de la semana se habían revisado a la baja
los números del PIB del primer trimestre. La estimación preliminar del gobierno era que el crecimiento había sido 2.2%, en la nueva revisión eso se redujo a 1.9%, y también los números de producción manufacturera, el índice ISM, fueron medio flojitos. Así que yo creo que todo esto contribuyó a este clima un poco pesimista que dio lugar a la venta de acciones. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que esta deterioramiento de las cifras económicas de Estados Unidos vaya a impulsar al Banco Central, a la Reserva Federal, a hacer algo? Bueno, ese es un punto importante y la realidad es que yo te confieso que hasta hace un mes o dos nosotros creíamos que esa probabilidad era baja y en este momento esa probabilidad está creciendo. Ya se está hablando nuevamente de estímulo adicional por parte de la Fed. Esta misma semana el presidente de la Fed de Boston, el señor Eric Rosengren, abiertamente dijo que la extensión del estímulo monetario iba a ser necesario. Charles Evans, que es el presidente de la Fed de Chicago, había dicho algo similar hace unos días. Así que yo diría, por lo menos, lo que se llama la operación Twist, que es simplemente la decisión de extender los plazos de los papeles que están en la cartera de la Fed. Es una cosa que se hizo en septiembre del año pasado y que supuestamente expiraba esta operación Twist en junio, en este mes. Por ahí se continúe durante un periodo más. El mercado, ya te diría, ha comenzado a descontar esta posibilidad y el viernes, por ejemplo, el rendimiento de los bonos del Tesoro de 10 años cayó por debajo de 1,5%, es decir que ya estamos en terreno de tasas de interés reales negativas porque el mercado está empezando a anticipar que la Reserva Federal va a tener que hacer algo. La próxima reunión de la Fed es el 19 de junio. Podríamos tener alguna novedad entonces. Y la otra cosa interesante es que esta misma semana el señor Bernanke tiene que hacer una presentación en el Congreso aquí, frente a lo que se llama el Joint Economic Committee. Y por ahí, en esa reunión, vamos a tener las primeras pistas de si la Reserva Federal se está preparando para hacer algún estímulo adicional o no. Claro. Bueno, ahora vámonos al otro lado del océano, el otro foco rojo del mundo, Europa, donde Nouriel Rubini dice que Europa es una train wreck en slow motion, que un descarrilamiento de trenes en cámara lenta. Eh, Háblanos de cuál fue la preocupación de ustedes en Europa de esta semana. Bueno, el flujo de noticias, sin ninguna duda, sigue siendo malo, porque no solamente Grecia continúa estando en el ojo de la tormenta, sino que España gradualmente se ha estado moviendo hacia el foco de los problemas. Así que está en el radar de todos los inversores en este momento. Esta semana las declaraciones del ministro de Economía de España, el señor de Guindos, fueron muy serias y muy dramáticas, yo diría, porque directamente admitió que si la situación no se estabiliza en España, no solamente España está en problemas, sino que él dijo, y estoy reproduciendo verbatim, él dice, corre peligro el futuro del euro, es decir, que ya una autoridad importante está admitiendo que realmente lo que está bajo peligro aquí no es simplemente los problemas de uno o dos países, sino una cuestión mucho más sistémica. Esto, como tú sabes, nosotros ya lo habíamos venido hablando desde hace rato, pero el simple hecho de que lo admitiera un funcionario de alto rango es remarcable. Ya hemos discutido los problemas de Europa muchas veces, pero lo que yo te agregaría en este momento es que esta nube negra, que es la posibilidad de un ajuste desordenado en la zona del euro, o de una fractura total o parcial de la unión monetaria, yo te diría que está afectando la confianza de los inversores a nivel global. Así que, por lo menos en parte, la explicación de por qué la inversión está yendo tan lentamente, no solamente en Estados Unidos, sino en muchas otras partes del mundo, yo creo que esto es una consecuencia también de los temores acerca de Europa y de la economía global. Para completar el cuadro de preocupación de esta semana, además tuvimos números de producción manufacturera en China que fueron más débiles de lo esperado. Así que yo te diría, fue una semana muy difícil porque
la combinación de todos estos factores fue una suerte de tormenta perfecta. Es decir, venían los palos llegaban de todos lados, de Europa, de Estados Unidos, de Asia, etc. Mira, hay una cuestión que yo creo que también deberíamos señalar, Sí. que pertinente con respecto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Todo este, todo este fenómeno de desaceleración y de expectativas que se están deteriorando, también podría tener una consecuencia importante en cuanto al plano político, porque lo que no hay que perder de vista es que Barack las Obama. elecciones ya se están llegando. Y cuanto más lenta sea la recuperación, más complicada va a ser la reelección del presidente Obama. Así que yo te diría que todos estos números llegan en un momento muy complicado para Obama, podrían tener un impacto importante sobre el futuro político de Estados Unidos. Excelente punto, porque es muy cierto. Si siguen deteriorándose estas cifras, va a ser difícil para Barack Obama que se pueda reelegir. Totalmente de acuerdo. Bueno, ante esta tormenta perfecta, ¿cuál es? ¿Tiene que estar nublado, mínimo nublado en América Latina, Fernando? Bueno, está nublado en todo el mundo. En este contexto, entonces, ¿qué están haciendo las autoridades de América Latina? Bueno, esta semana tuvimos reuniones de política monetaria en Colombia y Brasil. En Colombia, Banco de la República dejó la tasa de referencia sin cambios. En este momento está a 5,25. Pero también, leyendo el comunicado que acompañó la decisión, leyéndolo con cuidado, queda claro que el ejercicio de apretón monetario que hizo Colombia desde principios del año pasado ya ha llegado a su fin. Y el énfasis del comunicado claramente está en el deterioro del marco internacional. Es más, en nuestras conversaciones con clientes, ahora las preguntas ya no son más si Banco de la República va a seguir subiendo, sino cuándo va a empezar a bajar tasas. Al mismo tiempo, un par de días después hubo una reunión de política monetaria en Brasil, donde el Banco Central sí cortó la tasa Selic en medio punto, en este momento está en 8,5, y claramente citando que la economía real viene muy floja. El PIB de Brasil durante el primer trimestre creció solamente 0,2%, es decir, estuvo básicamente sin cambios. Y lo que es más serio es que este fue el segundo trimestre consecutivo con caída de la inversión en Brasil. Lo que es una señal complicada con respecto al crecimiento futuro. Y no hay que olvidarse que este recorte se hizo aún en un momento en el que el real se depreció muchísimo en los últimos días. Es decir, que el mensaje implícito de esto es que los bancos centrales sí están preocupados y están dispuestos a actuar a pesar de que las variables nominales se han movido y en particular las monedas se han depreciado mucho. Yo creo que la forma de leer, de interpretar estas movidas de los bancos centrales en la región es que definitivamente todo el mundo está mirando a Estados Unidos y Europa con preocupación y están actuando, ya sea de manera simultánea o de manera preventiva para tratar de reducir el impacto. Ya. Ahora, Fernando, últimos 2 minutos. Me quiero referir a Argentina, porque en Argentina, como los argentinos lo saben, han estado corriendo como agua suelta los rumores acerca de que van a especificar todos los depósitos y etcétera, etcétera. Eso no me preocupa tanto como el hecho de la respuesta del gobierno y me explico, porque la historia en América Latina, y ha sucedido también en Europa, es que cuando empiezan los gobiernos a defenderse, a asegurar y a jurar que lo que se está rumorando no va a pasar, siempre termina pasando. Y esa es nuestra historia en América Latina cuando teníamos las crisis. ¿Qué tan, a ver, tú que eres estudioso de la economía de América, de Argentina, qué tanto se está deteriorando la situación ahí? ¿Qué tanto puede terminar en lo que el gobierno está jurando que no va a terminar? Bueno, tu pregunta tiene dos partes. En menos de 2 minutos, aparte, más difícil todavía. Perfecto. Bueno, la primera parte de tu pregunta, si la cuestión se está deteriorando, la respuesta simple es sí. Y eso lo vemos en los números de la economía real. Esta es una economía que se está planchando. Los últimos números de crecimiento sugieren que la economía está estancada. Y es la primera vez que ocurre durante la administración de los Kirchners, no solamente de Cristina. Es decir, que hasta cierto punto el gobierno está entrando en un escenario en el que nunca estuvo. Así que, la primera parte de tu pregunta, ¿cuál es la respuesta? ¿La cosa se está deteriorando? Sí.
esta es una economía que se está desacelerando y se está desacelerando muy rápido y podría entrar en recesión antes de fin de año. Segunda parte de tu pregunta, reacción de política. Es cierto, como tú mencionas, que el track record histórico no solo de Argentina, sino de otros países, cuando las autoridades empiezan a desmentir es porque hay problemas. No le juega a favor a este gobierno, pero la realidad es que Argentina no necesita precipitar nada, porque la situación es muy diferente al año 2001. Hoy en día las obligaciones en moneda extranjera son muy reducidas, muy limitadas, por las razones correctas o incorrectas de la historia de la última década. Pero la realidad es que los números son lo que son. Y además de eso, como tú sabes, durante los últimos años lo que ha ocurrido es que la gran parte de los stocks de deuda han sido transferidos a organismos públicos. Por ejemplo, el organismo de seguridad social es un tenedor muy importante de la deuda, es decir, que la deuda está en manos del gobierno. Así que yo te diría que si bien la situación se está complicando, la probabilidad de que Argentina tenga que ser que Argentina sea forzada a algún tipo de especificación o algún tipo de medida totalmente no ortodoxa como las que se vinieron mencionando en los últimos días, todavía sigue siendo baja. Nosotros creemos que eso no va a ocurrir por ahora. Interesante. De todos modos, como que esto refleja de todos modos un sentimiento negativo por parte de la población. Es decir, la población se está sintiendo agraviada o afectada. Eso me parece como claro, ¿no? Bueno, en los últimos días, como tú sabes, hubo los famosos cacerolazos, es la forma relativamente pacífica que tienen los argentinos de protestar. Así que eso te está diciendo que la temperatura de este paciente está subiendo. Exacto. Fernando Lozada, el Deutsche Bank, desde Nueva York. Como siempre, te agradezco muchísimo tu buena disposición y charlamos la próxima semana, Fernando. Un abrazo, Alberto. Gracias.